Si empezaste a cuidarte pero amas los dulces, tienes que aprender a prepararlos en su versión saludable. Hoy te voy a enseñar a preparar este fondant de chocolate. Una sola porción, perfecta para saciar el antojo por el chocolate, de una manera fácil, más saludable y con pocos ingredientes. A esta receta de fondant de chocolate saludable le llamo la receta de una cucharada. Solo necesitaremos 5 ingredientes. Te recomiendo que te suscribas porque vamos a empezar y luego te emocionas y se te olvida. Puedes utilizar harina de avena y también harina de almendras. Empezamos. Para que te recuerdes fácil de esta receta es una cucharada de todo, entonces le vamos a cortar acá un pedacito a la banana. Solo la puntita. La vas a agregar al bol y la vas a pisar con un tenedor hasta hacerlo puré. En el caso que no puedas comer banana o que no te guste, puedes utilizar puré de manzana. Ahora vamos a extraer una clara de huevo. Aquí no tienes que ser muy meticuloso, si se te va un poquito de yema no te preocupes. Y esta yema de huevo por favor no la vayas a botar. Con ella puedes hacer el waffle de la receta pasada o la receta que vamos a hacer la semana que viene. Agrega la clara de huevo a la banana. Ahora vamos a agregar la harina. Puedes utilizar cualquier tipo de harina. Yo voy a utilizar una cucharada de harina de almendras. La sal es solo una pizca, no se confundan, aquí no va una cucharada. Lo que sí vas a agregar es una cucharada de cacao en polvo, sin azúcar. Y empezamos a mezclar esto muy bien. Las claras es un poquito más difícil para que se mezcle con todo, pero sí se puede. Vamos a mezclar fuerte hasta que logremos una mezcla bien combinada. Si no te has suscrito, este es el momento o tu futuro será más oscuro que este fondant. No hay excusas para seguir comiendo postres que nos hacen sentir bien solo cuando los estamos masticando, porque al terminar sentimos culpa, dime que no. Esa mezcla de ingredientes nos cae súper pesada. Yo por lo menos me abombo. Sobre todo los dulces con huevo y leche condensada para mí son la bomba nuclear. Ay, Dios mío, eso es terrible. Sigue bateando, que yo te sigo contando. Yo todavía no entiendo la gente que se premia con un dulce. El cuerpo debe decir, mijitica, esto es una tortura, no un premio. ¿O no? Si quieres alguno de mis recetarios, entra ya en mi página web y apoya a esta servidora. Voy a utilizar este moldecito de vidrio que también me sirve para el horno. Lo voy a engrasar y lo voy a espolvorear con cacao. Voy a verter muy bien la mezcla. Si no tienes una aprovechadora como esta, tienes que comprártela porque si no vas a estar dejando la mezcla siempre en el bol. Y ahora viene el secreto de este fondant. Le vamos a agregar chocolate negro. Este es el secreto para convertirlo en fondant. 1 o 2 cuadritos de chocolate negro, también puedes utilizar una cucharada de chips de chocolate y la vas a colocar en el centro del fondant y vas a sumergirlos, para que cuando piques el fondant lo que salga es este chocolate derretido. Para cocinarlo puedes meterlo en el air fryer 10 minutos a 350 Fahrenheit o en el microondas 1 minuto 30, necesita más o menos mi microondas, o en un horno convencional 13 minutos a 350 Fahrenheit. Cuando lo saques no lo vas a creer. Todavía está caliente, pero puedo mostrarles que está perfecto. Ay, por poco se me cae. Esa es la emoción y cómo huele esto. Ojalá pudiera darles un pedacito. Vamos a ver cómo queda esto por dentro. No se impacienten, que lo voy a sacar de aquí primero. Con mucho cuidado, lo voy a despegar aunque todavía está caliente. Ustedes no lo despeguen si todavía está caliente. Obvio, también se lo pueden comer directo, pero yo quiero meterle un poco de suspenso a este video. Lo voy a voltear aquí en este plato y espero que me quede bien para mostrárselos bellísimo. A ver, ¿lo logramos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, lo logramos. Tomen nota de este dato. Si quieres azúcar impalpable sin calorías, mete el monk fruit en la licuadora. Y así lo hice. Y miren cómo queda. ¡Es perfecto! Lo único es que como quedó con tanto chocolate, se le está pegando. Ahora dime tú que esto no es un fondant súper provocativo. Bueno, ahora sí vamos al momento cumbre de este video. Vamos a abrir este fondant para ver cómo quedó por dentro. Espero que haya quedado algo del chocolate derretido para que ustedes se sientan súper motivados a hacerlo ahora mismo. Vamos por la cucharita rapidito y vamos a picar esto. Mira esto. Mira. Bueno, el chocolate está aquí, el derretido. Se me fue de un lado. Pero lo voy a seguir picando para que tú veas la suavidad que tiene esto. Es un bizcocho perfecto, bajo en calorías, bajo en carbohidratos y alto en chocolate, que es lo que queremos. Mega buenísimo. Por favor, prueben esto, que van a enamorarse. Envíen sus fotos, por favor, con su cara de felicidad. Háganle esto a sus hijos, que seguramente son fan del chocolate. Y me mandan la cara de ellos también.
Recuerda suscribirte y dejar tus manitas arriba, como también recuerda que mis recetarios los encuentras en mi página web recetaslily.com. Disfruta de este postre saludable y disfruta de lo bien que te vas a sentir después de probarlo. ¿Para qué vas a estar inflamada todo el día, chica? Hazte esta maravilla con productos saludables que te van a caer perfecto y no te van a hacer sentir culpa. Bueno, y si lo prefieres, como te dije al principio, también lo puedes dejar en su potecito y te lo vas comiendo aquí directamente. Te voy a mostrar todos estos que hice porque ya yo soy fan de este postre y me lo he hecho ya un montón de veces esta semana. Es mega bueno, de verdad. Miren, le quiero hablar acerca de la receta que hicimos la semana pasada, el waffle keto. No sé si ya lo probaste, pero es otra receta del cual te vas a hacer fan. Ve a verlo ahora mismo. Bye, nos vemos en el próximo video. Los quiero.